Vamos a retomar la clase. ¿Están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a continuar con otro ejemplo acá. Vamos a ver el caso del toroide. Mira, la geometría del toroide, lo que más se puede ajustar así en lo que uno usa más comúnmente en un toroide es una dona. Es una dona. Imagínense ustedes un montón de círculos, pero, o sea, imagínense usted un cilindro y que ese cilindro lo doblamos en un círculo. Te va a dar resultado una dona, exactamente, ¿verdad? Es un montón, es un cilindro que lo doblamos en un círculo, pero digamos eso tiene un enrollado aquí de n vueltas de corriente. Entonces eso constituye lo que es un toroide. Entonces la corriente entra por acá, va dando todas las vueltas en el toroide y sale por el otro extremo. Resulta que en un toroide, por las simetrías, el campo magnético dentro del toroide es uniforme, o sea, tiene el mismo valor, porque sería como que si tuviéramos imagínense que tuviéramos un cilindro largo, tendríamos el campo adentro uniforme y al enrollarlo tendríamos entonces que el campo iría a lo largo del eje, ¿verdad? O sea, a lo largo del eje del toroide, que sería, no del eje central, sino que a lo largo del círculo, ¿verdad? Del círculo que pasa por en medio de todas las vueltas. Está acá. Entonces, ese campo adentro resulta ser uniforme. Y por esa razón, el cálculo del campo magnético del toroide resulta ser relativamente fácil. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que vamos a ver un corte del toroide, como que si lo estuviéramos viendo de frente y lo partiéramos a la mitad. Si ustedes quieren, miren, ¿cómo mirarían ustedes, verdad? El toroide, si lo vieran de frente, si vieran de frente, un corte, cortan la una a la mitad y le estiran. Si cortan ahora la una a la mitad y le estiran, ustedes mirarían, por ejemplo, por uno de los lados, ¿verdad? Por uno de los lados mirarían que entra un montón de corrientes. ¿Cuántos están entrando? Pues están entrando el número de vueltas, porque estarían incluyendo todas las vueltas que tiene el toroide. Todas las vueltas que tiene el toroide. O sea, dentro del toroide la trayectoria encierra en espiras. O sea, esta es la trayectoria que nosotros vamos a tomar. La trayectoria 1 es esta que está acá adentro, ¿verdad? La trayectoria 1 es este círculo. Y miren que este círculo está encerrando todas las vueltas. Este círculo encierra todas las vueltas. Entonces, en la primera vuelta encierra una I entrando, en la segunda encierra otra I entrando, en esta encierra otra I entrando. Entonces encierra N corrientes entrando. Todo este que está acá, toda esta trayectoria, encierra N corrientes entrando. Aquí está, mire. En la primera vuelta, mira, encierra N corrientes y una corriente entrando. Ya cuando lleva 3 vueltas, encierra 3 corrientes entrando. Al dar la vuelta completa, encierra N corrientes entrando. O sea que encierra un total de NI. Por lo tanto, si sustituimos el valor de la I encerrada va a ser N veces I. O sea que el integral de B punto de DL va a ser mi sub 0 N veces I. Pero como el campo dentro del toroide a lo más depende de la distancia R por la simetría del mismo, y es también a lo largo de esta línea, es tangencial por la simetría, o sea, va a lo largo de la línea. Entonces, aquí nosotros tenemos que el campo y DDL son paralelos. Y entonces lo que vamos a tener es que
B por mu sub 0, 2 pi r, ¿verdad? Al hacer el producto B punto DDL, el B es constante, el punto vuelve un coseno de 0, solo queda DDL acá por B, el B sale para afuera y queda la integral de DDL que es 2 pi por R. Y eso es mu sub 0 por NI. Entonces, si nosotros despejamos, encontramos que el campo dentro del toroide es mu sub 0 NI. ¿Ok? Eso sería adentro. Pero para afuera del toroide, donde está esta línea acá, lo que va a ocurrir es que si esta línea está contando n vueltas en las cuales entra y n vueltas en las cuales sale. Si ustedes lo miran, mirarían esta línea roja que está aquí, que sería el contorno. Entonces ustedes mirarían en cada vuelta una que entra y una que sale, una que entra y una que sale, una que entra y una que sale, una que entra y una que sale. Entonces realmente estarían encerrando una corriente neta igual a 0. Por lo tanto, afuera del toroide el campo es igual a 0. ¿Sí? Afuera del toroide el campo es igual a 0. Aquí vamos a tomar como algo ya dado la simetría, o sea que el campo no depende ni de phi, o sea, es lo mismo a lo largo de esta dirección, ni depende tampoco de otra dirección más que de la distancia que hay del centro del toroide al punto en que lo quiero calcular. ¿Alguna pregunta? Bien, creo que tenemos un ejemplo más. Y este ejemplo lo dejé por último, aunque porque no importa, ¿verdad? Este ejemplo es el cálculo directo, es el cálculo del campo directamente. El campo del cálculo directamente. Dice acá, determine B para los puntos sobre el eje de una espira de alambre circular de radio R que conduce a una corriente I. Entonces, fíjese bien, lo vamos a calcular exclusivamente en puntos sobre el eje. Fuera del eje es muy complicado, súper complicado. Vamos a suponer entonces un punto que está a una distancia X del centro de la espira, ¿verdad? Y se recuerdan entonces de la fórmula de Biot-Savart, que decía que dB era mu sub 0i sobre 4pi ddl, donde ddl era el IDL, el elemento de línea, cruz R dentro de R cuadrado, donde R era el vector relativo, o sea, el vector que va de la fuente al punto de campo. Entonces nosotros agarramos acá un pequeño elemento de DL y estamos tomando este plano de acá, porque cualquier plano que tome, cualquier ángulo, cualquier plano que tome puede ser válido. Cualquier plano a un valor de phi dado va a ser el mismo, no importa. Entonces estoy tomando el plano de la página, el plano de la pantalla. Entonces tomo este DDL que está acá, que está a una distancia R del punto de campo. Aquí está R. Esta es una constante que es el radio de la espira y este es X, que es una constante porque es el valor a donde yo quiero calcular el campo. Entonces, pueden ver ustedes que ya sabemos que el campo magnético es perpendicular al vector relativo y perpendicular a DDL. DDL viene aquí como, viene saliendo de la figura, viene para acá saliendo de la figura. Y el R es esta distancia que está acá. Esta distancia que está acá, DB es perpendicular. Entonces, aquí hay una cuestión interesante, ¿verdad? Que si yo descompongo este DDB en una componente B paralela al eje, y en una componente perpendicular, voy a encontrar que la componente perpendicular va a encontrar un lado del otro lado opuesto, que va a generar un dB perpendicular para abajo.
por simetría. Y por lo tanto, a la hora de integrar sobre todo el círculo, por pareja se van a estar cancelando estas diferenciales. Por lo tanto, la B perpendicular va a ser 0 por simetría. Ustedes pueden hacer la integral, pero es hacerla de puro gusto, hacer una integral complicada que les va a dar 0, ¿verdad? Pero es mejor verlo aquí por simetría, ¿verdad? Entonces, aquí va a generarse este elemento de acá, va a generar un campo acá, ¿verdad? Que es D de B hacia abajo, aquí vendría aquí, o sea, vendría aquí al mismo ángulo, ¿verdad? Un D de B que vendría aquí y que tendría un D de B perpendicular contrario y que está también a la misma distancia R de acá del punto de campo. Entonces, estas contribuciones se van a sumar por pares y se van a cancelar. Y solamente va a quedar la DB perpendicular. Perdón, paralela al eje, que es esta que está acá. Entonces, la B total va a ser la integral del diferencial de B paralela, que va a ser dB coseno de phi, donde phi es este ángulo. Este ángulo phi es, este lado que estoy marcando aquí con el lapicito es perpendicular al radio R por la ley de Biot-Savart, así se define. Y este lado que está acá, la perpendicular, es perpendicular al eje. Por lo tanto, el ángulo que albergan debe de ser, perdón, discúlpeme, no, aquí la cosa es así. Para justificar que este phi y este phi son iguales. O sea, este phi que está acá y este phi son iguales. Entonces, este lado es perpendicular a R. Y este lado, donde ve el eje X, es perpendicular a esta dirección. Que sería, digamos, el eje Y, si ustedes quieren, llámele así. Y entonces el ángulo que albergan lados correspondientemente perpendiculares es el mismo. Teorema de geometría básica. Este es el ángulo phi. Entonces, el coseno de phi, pues es R grande entre R. Y entonces voy a tener aquí DDB, R grande entre R. Pero DDB, o sea, pero R chiquita, ¿qué es? R chiquita es R grande al cuadrado entre X al cuadrado. Y entonces, ahora lo que escribo es DDB. Entonces, DDB es mu sub 0i entre 4 pi R cuadrado por DDL. Lo que tenía escrito acá. ¿Verdad? DDB es mu sub 0i por DDL entre 4 pi R cuadrado. ¿Por qué? Pues porque DDL, aquí DDL y R unitario, ¿cómo lo separo? DDL entonces viene en dirección aquí saliendo de la página y R unitario está en este plano, es perpendicular, forma 90 grados. R unitario está en el plano de la página y B viene saliendo de la página, entonces el seno de 90 da 1. Entonces simplemente esto es DDL por 1, porque R unitario, su magnitud es 1, y solamente queda mu sub 0i DDL. Entonces a la hora de sustituir acá, el R cuadrado, entonces voy a cambiar el R cuadrado. Aquí tengo lo que tengo es el coseno de phi, y el R cuadrado otra vez lo sustituyo, y eso me genera entonces un R cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Al multiplicar el R cuadrado por este término que está acá. Pero ustedes pueden ver que ese término R cuadrado más X al cuadrado es el mismo para cualquier DDL. Cualquier punto que agarren en la rosca, o sea, en el anillo, va a estar al mismo X y al mismo R, que es el radio. Entonces esas cantidades van a ser iguales para cualquier DDL. Por lo tanto, ustedes las pueden sacar afuera de la integral. Entonces, al sacarla fuera de la integral, el R cuadrado
más x al cuadrado a la 3 medios, el único término que queda adentro es el DDL. Y entonces el integral de DDL sobre todo el alambre es entonces el perímetro del alambre, que es 2pi por r. Entonces, acá nosotros venimos y simplificamos, ¿verdad? El 2 cancela un 2 del 4 acá y queda un 2. El pi se cancela y lo que queda entonces es que queda un r cuadrado en el numerador y un r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios en el denominador. Este es el ejemplo del campo de una espira circular en un punto sobre el eje. Si el punto está fuera del eje, es extremadamente complicado, mucho más complicado. Es un problema de otro nivel. Se sale de los efectos de este curso, ¿verdad? Es un problema extremadamente complicado, mucho más de lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Este cálculo es para un caso de punto sobre el eje, nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, solo para resumir algunas cosas, así ya para cerrar. Casi ya se me fue la hora. Solo quiero resumir algunas cosas así. Quiero resumir algunas cosas, ¿verdad? Uno, que si ustedes tienen un alambre dado, ¿verdad? ¿Verdad? Donde tenemos acá, digamos, queremos calcular el campo magnético en un punto, y digamos, aquí tenemos el DDS a lo largo del alambre. Y aquí tenemos el vector relativo que va de la fuente al punto con un vector unitario R unitario. Ese vector es R. Entonces el campo magnético en ese punto, ¿verdad? El campo magnético en ese punto B va a ser igual a, ¿verdad? Mi sub 0 I sobre 2pi por R. Perdón, mi sub 0 I sobre 4pi. 4pi. Mi sub 0 I sobre 4pi. Y ds o DDS acá, ¿verdad? Si quieren póngale DDS o DDL, lo mismo. DDS cruz R unitario sobre R cuadrado. No vayan a confundirse, ¿verdad? Aquí no va R grande. Si ponen R grande acá, la cosa cambia, ¿verdad? Si ponen R grande aquí, tienen que poner R cubo abajo. Entonces aquí va R unitario. Esa es la famosa ley de Biot-Savart, esa que está ahí, ¿verdad? Lo otro es que si ustedes tienen dos alambres, ¿verdad? Un alambre por el que circula una corriente, bueno, un alambre infinito, largo, ¿verdad? Un alambre largo por el que circula una corriente I. Entonces el campo en un punto P que está a una distancia A del alambre, entonces va a ser por ley de Ampère, mu sub 0 I entre 2pi por A. Y que entonces va a obedecer la regla de la mano derecha, colocando los pulgares sobre la corriente, la forma en que se enrollan los dedos los dedos restantes de la mano, colocando el pulgar, va a dar el sentido del campo. O sea, se enrolla, ¿verdad? Son como si son círculos, entonces, las líneas de campo alrededor del alambre. Lo otro es que la ley de Ampère, ¿verdad? Que el integral sobre un contorno cerrado
de B punto de DL siempre es igual a mu sub 0 por la corriente neta encerrada. Lo otro es que si ustedes tienen una superficie cerrada, la integral sobre esa superficie cerrada del campo magnético con el área es igual a 0, siempre, lo que indica que el flujo magnético sobre superficies cerradas es 0, sobre superficies cerradas, ¿verdad? Por eso le pongo aquí superficies cerradas, ¿verdad? Superficies cerradas. Entonces, eso esencialmente, que si ustedes tienen finalmente, ya ahorita termino, la interacción entre dos alambres, póngase que un alambre tiene una corriente acá, una corriente I1, y una corriente I2 por otro alambre, que puede ser en el mismo sentido, contraria, no importa. Entonces, la magnitud de la fuerza de un alambre sobre el otro, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar la magnitud de la fuerza sobre el alambre 1, entonces eso va a ser el campo magnético producido por el alambre 2 por la corriente en el alambre 1 veces la longitud del alambre 1. Pero que si los alambres están separados una distancia A, entonces la fuerza sobre el alambre 1 la pueden escribir como el campo del alambre 2, que sería mu sub 0 I2 entre 2pi por A por I1 por L1. ¿Ok? Esa sería la fuerza. Igualmente ustedes pueden calcular la fuerza sobre el alambre 2 debido al 1. Entonces en ese caso esa sería B1 y 2 por L2, y entonces sería igual mu sub 0 I1 y 2, sería mu sub 0 I2, aquí sería I1 entre 2pi por A, entre 2pi por A, veces I2 por L2. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nosotros la situación, ¿verdad? Que se daría. Aquí ese es un resumen más o menos de los conceptos básicos, ¿verdad? Que contiene el capítulo. Si tienen alguna pregunta, me regreso a las presentaciones anteriores o comentario, cualquier cosa. Disculpen que me pasé un poquito del tiempo. Ya los dejo ahorita libres. Si no tienen comentarios, entonces voy a desearles feliz tarde y buen provecho en su almuerzo. Gracias por, nuevamente les recalco, gracias por su atención, por asistir a la clase, ¿verdad? Se aprecia el esfuerzo. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Pasen buena tarde.